Hola. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de la tradición liberal y la tradición socialista. La tradición liberal y la tradición socialista. El Estado tiene estas dos tradiciones, digamos, se ha variado entre eso, entre el liberalismo, digamos, y el socialismo. ¿Qué pasa? ¿Que pensáis que me he mecido? No soy yo, es un muñeco. Sí, es un muñeco. A ver, ya lo dejo para aquí. A ver, bueno, os he dicho que vamos a comenzar con la tradición liberal. Los autores que defienden la tradición liberal son Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, son autores del siglo XIX. El liberalismo económico lo que defiende es lo siguiente, lo que defiende es que el Estado no intervenga en los asuntos económicos, es decir, que dejar total libertad de mercado. El mercado quiere decir que hay oferta, demanda, hay gente que quiere comprar un producto, hay gente que quiere venderlo, entonces hay que dejar a la libertad de mercado, que el mercado se autorregule, y entonces, bueno, pues esto es lo mejor para la economía, que el Estado no intervenga, que no ponga leyes, que no ponga normas, que no obligue al comprador a poner un precio, es decir, que se deje libertad a los individuos para que actúen. Ellos piensan que hay una cosa de Adam Smith, me parece que es de Adam Smith, que dice la mano invisible, es decir, la mano invisible es una mano que va llevando la economía sin que los individuos se den cuenta. Los individuos, cada uno busca su beneficio personal y, sin embargo, el mercado, digamos, organiza, pone orden en ese caos de voluntades individuales, ¿no? Bueno, pues en realidad la idea que tiene el capitalismo es que si cada uno busca su beneficio personal, esto producirá beneficio para todos. O sea, cada uno buscando su egoísmo, cada uno buscando pues comprar barato, vender caro, aquí tal cual, entonces esto beneficiará a todos, generará riqueza. Es decir, el mundo ideal del capitalismo es que todos seamos empresarios, todos tengamos nuestra iniciativa, montemos nuestra empresa y tal, y entonces esto genera riqueza, puedes dar trabajo a otros, y así pues... De manera que entonces podemos decir que el lema podría ser mucho poder para el individuo y poco poder para el Estado. Mucho poder para el individuo y poco poder para el Estado. De manera que el protagonista es el individuo, el protagonista de la acción social, y el Estado se tiene que limitarse a ser un árbitro para que los individuos no se peleen, para que no se roben, para que no se maten, para que no se estafen. Es decir, el árbitro que pone unas leyes y que hace de juez cuando hay conflicto entre particulares. De manera que el Estado es el que establece el marco legal, y dentro de ese marco legal pueden desarrollar su libertad los individuos. De manera que el Estado, la principal misión del Estado es que sea un poder soberano que protege los derechos individuales de las personas, es decir, garantiza que nadie va a perjudicar a los individuos, que nadie va a perjudicar, que va a haber libertad para que los individuos actúen y monten su vida económica en libertad. Vale, como hemos dicho ya, pues el supuesto implícito, hay un supuesto bajo esto que es pensar que la búsqueda del egoísmo individual genera bien común. O sea, el bien común nace de que cada uno busque su beneficio personal. Porque si yo quiero ganar dinero, montaré una buena empresa que dará productos competitivos, que dará productos que la gente le gustan mucho, a un precio bueno para que la gente los compre. Entonces la competencia entre empresas, la competencia entre individuos, hace que esto genere riqueza. Esto hace que la sociedad crezca y que se genere riqueza. De manera que el Estado, en el liberalismo, digamos, a ultranza, el liberalismo radical sería que intervenga lo menos posible. El Estado intervenga lo menos posible. Vale, los grandes teóricos ya hemos dicho que son Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill. Stuart Mill ya lo conocéis porque era utilitarista. Él piensa que la principal fuente de mejoras es la libertad, y aunque era ferviente defensor de la iniciativa individual, de la iniciativa privada como motor de la sociedad, pues también defiende lo que vosotros ya conocéis, que es el principio de
utilidad, que es buscar el mayor bien para el mayor número de personas. Y en consecuencia, como sabía que a veces se producen desigualdades, injusticias, pues entonces piensa que hay también que corregirlas, que el Estado debe intervenir puntualmente para corregir estos desajustes y tal. Vale, pues la tradición socialista es la tradición contraria, digamos, que en esta dicotomía entre individuo y Estado, entre el poder del Estado y el poder de los individuos, pues es el que le da el peso al Estado. ¿Cómo le da el peso? Bueno, pues ellos sustituyen la competencia por la cooperación. Es decir, no es la competencia entre individuos la que genera riqueza, sino que se trata de que todos cooperen, entonces es la cooperación. Vale, esto podemos tomarlo, por ejemplo, en el caso de la propiedad. En el caso de la propiedad, bueno, pues si el Estado capitalista lo que favorece es la propiedad privada, lo principal es la protección de la propiedad privada, porque cada uno se va a esforzar por tener lo más posible, pues en el Estado socialista sería la propiedad colectiva, es decir, que todo sea del Estado. Digamos, en el comunismo de los países del siglo XX, de los países comunistas, pues todo es del Estado. No hay ningún capitalista, no hay propiedad privada. Todas las empresas, toda la industria, todos los servicios, toda la administración, toda la educación, la medicina, todo, la sanidad, todo es del Estado. Entonces, todos son. Entonces, empresas públicas, capitalismo, empresas privadas, el comunismo. Vale, en realidad, hoy en día, lo que hay es una especie de mezcla, porque es lo que llamamos el estado del bienestar, que es que vivimos en un país capitalista, donde el motor principal, digamos, son las empresas privadas, pero hay muchas empresas que son públicas, muchos servicios que los da el Estado, y el Estado se encarga de ellos, de manera que es un modelo mixto. El modelo que tenemos ahora es mixto, no es ni capitalismo puro, ni comunismo tampoco. En el comunismo, digamos, no habría ninguna empresa privada. En el comunismo no habría ninguna empresa privada. Entonces, empresas privadas, empresas públicas. Vale, los liberales reivindicaban entonces los derechos de la primera generación. Los derechos humanos, hay unos que se llaman de primera generación, que son los primeros que reivindican, porque primero surge el liberalismo, y entonces reivindica pues derecho a la vida, derecho a un juicio justo, derecho a la libertad de expresión, derecho al voto, derecho a igualdad ante la ley. Vale, ese tipo de derechos son de la primera generación, son derechos políticos. Vale, pues los de segunda generación son los derechos sociales, económicos y culturales. Sociales, económicos y culturales, que son pues el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad pública, el derecho a la seguridad social, ¿de acuerdo? O sea, que son el derecho a la educación, es decir, serían derechos, porque lo que piensan los socialistas es que sin esos derechos, si no proteges esos derechos, en realidad perjudicas a la libertad. Es decir, acabas con la libertad si no favoreces la igualdad, un mínimo en esos derechos, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la sanidad. Vale, entonces, estos últimos son los derechos de segunda generación, y son estos los que protegen los socialistas, o reivindican estos derechos. Vale, pues, de manera que entonces la idea del socialismo es que el Estado tiene que intervenir, no se puede dejar libertad de mercado. Es una economía planificada. En los países comunistas la economía era planificada, es decir, el Estado interviene y organiza toda la economía. Vale, hoy en día ya os digo que es un capitalismo, es un sistema mixto, es capitalismo, pero con intervención del Estado. Por eso se llama el estado del bienestar, porque es que muchos servicios son públicos, la sanidad, la educación. En Europa muchos servicios son públicos. Bien, entonces, ahora terminamos con la idea esta que es muy importante. Estado grande es de tradición socialista, se pagan muchos impuestos, pero da muchos servicios, redistribuye la riqueza. Estado pequeño, pagas muy pocos impuestos, pero entonces luego da muy pocos servicios, claro, no da becas o la sanidad es privada o lo que sea. Es decir, ya os digo que esto no existe en Europa hoy en día. Digamos, hoy en día hay empresas, sanidad pública, educación pública, muchas cosas son públicas, pero luego hay otras cosas que son privadas, que dejan a la iniciativa privada. Vale, entonces, Estado grande, Estado pequeño.
Estado caro, Estado barato, muchos impuestos, pocos impuestos. Entonces, en realidad, todo se resume en dos valores importantes. Mientras el Estado liberal lo que quiere es la libertad, es decir, que cada uno pueda hacer con su dinero lo que quiera, que cada uno pueda hacer con su vida lo que quiera. Libertad. Vale, la tradición socialista lo que quiere es la igualdad material, que no haya ricos muy ricos ni pobres muy pobres, la igualdad. Entonces, claro, si dejas mucha libertad, resulta que unos se convierten en muy ricos y entonces pueden esclavizar, digamos, a otros que se convierten en muy pobres y tienen que vivir por lo que le dan los ricos. Vale, entonces, para evitar esta injusticia, tienes que limitar la libertad. Es decir, si quieres igualdad, tienes que obligar a que los ricos paguen impuestos para que luego los pobres pues tengan becas o tengan sanidad pública o tengan... Entonces es muchos impuestos, Estado caro, limitas la libertad, pocos impuestos, Estado barato, dejas mucha libertad, pero perjudicas la igualdad. Vale, pues con esto y un bizcocho se acabó el vídeo.